En la clase anterior veíamos cómo definir un inventario muy simple con direcciones IP y algún argumento. En esta clase vamos a profundizar un poco más en ello. Vamos a ver lo que es un inventario estático. Veíamos que teníamos un fichero. Nosotros sí que podremos tener distintos ficheros y especificar distintos inventarios, pero vamos a definirlo primero lo que podemos especificar dentro de este inventario. El formato de inventario CINI, nosotros vamos a tener el nombre del servidor o del dispositivo que nosotros queremos tratar o usar con Ansible, y luego vamos a tener distintos argumentos en el formato clave igual a valor, por ejemplo cuando definíamos un usuario distinto para un servidor. Los grupos dentro de inventario se van a especificar entre corchetes, también es formato ini. Simplemente vamos a poner el nombre del grupo y debajo de este grupo vamos a poner los servidores, por ejemplo servidor 1, servidor 2. Vamos a definir nuestro primer grupo para ver cómo trabajar con el comando Ansible utilizando este grupo. Dentro de nuestro fichero hosts, simplemente vamos a crear el grupo, por ejemplo Debian, y pondremos el servidor que sea Debian. En otro grupo vamos a llamarle Ubuntu. Y nosotros podemos utilizar Ansible con la dirección IP del servidor, o podemos utilizar el nombre del grupo al que está asignado, y todos los servidores que estén dentro de este grupo realizarán la acción específica. En este caso es el grupo Debian, solo hay un servidor que se ejecuta en todos esos servidores. Un elemento, ya sea un servidor, un dispositivo, cualquier elemento que nosotros podamos trabajar con Ansible puede estar en más de un grupo. Es decir, que nosotros podemos, por ejemplo, este servidor que es Ubuntu, lo podríamos meter dentro del grupo Debian, por ejemplo, y una vez ejecutado con Debian, con el grupo Debian, vemos que se ejecuta en el servidor que es Ubuntu, y si utilizamos el grupo Ubuntu, también va a realizar las acciones en ese grupo. Es decir, no es exclusivo. Un servidor puede estar en tantos grupos como el desee. Un grupo puede tener subgrupos. Para ello utilizaremos la palabra clave children. Pondremos el nombre del grupo children y en la lista los grupos que son subgrupos, es decir, hijos de este grupo. En este caso, imaginemos que tenemos un grupo llamado apt. Vamos a especificar que los subgrupos son tanto Ubuntu como Debian. Vamos a verlo también en consola. En este caso voy a eliminar el servidor Ubuntu del grupo Debian y voy a crear un nuevo grupo llamado apt, y aquí no defino ningún servidor, lo que voy a definir son sus hijos. Entonces utilizo la palabra clave children y en este caso en vez de especificar servidores especifico los subgrupos, en este caso Ubuntu y Debian. Y ahora si utilizo el grupo apt, a todos los servidores que estén dentro del grupo Debian y el grupo Ubuntu se realizará la acción que yo he especificado, en este caso un pin. Y un grupo, al igual que un servidor, puede tener variables, y para ello vamos a utilizar la palabra clave var. Y esta variable puede ser a un grupo que sea padre o a un grupo normal, como especificando los hosts. La precedencia de las variables va a ser, si nosotros tenemos una variable en el host, va a utilizar la del host. Si está definida en el grupo, va a utilizar la del grupo. Si tenemos un grupo padre, va a utilizar la del grupo padre. Y en el caso de que no haya definido este parámetro, esta variable que veremos a continuación, pues utilizará los valores por defecto. En este caso vamos a crear una variable, el grupo apt, para que se ejecute con el usuario root, que haga become. Porque en este momento, si yo ejecuto un comando en todos esos servidores, vemos que en un servidor se utiliza el usuario Ubuntu y en otro se utiliza el usuario Vagrant para ejecutar este comando. Si nosotros quisiéramos realizar una tarea administradora, debemos utilizar el usuario root a través de sudo o a través de su. Para ello voy a utilizar una variable, vamos a especificar el nombre del grupo. Vemos que especifico el nombre del grupo apt, que es el grupo padre, la palabra clave vars y a continuación la variable que yo quiero utilizar, que definiremos a continuación, pero que ya conocemos, que es Ansible, y la palabra clave vcom, que lo que hace es convertirse en el usuario root.
la palabra reservada true para especificar que nosotros sí que queremos cambiar de usuario. Si volvemos a ejecutar esta tarea, vemos que ahora la tarea se ha ejecutado con el usuario root y en el caso del servidor Ubuntu no se ha especificado porque tenía esta variable que es Ansible Beacon. La voy a eliminar y vemos que ahora para todos los servidores se ejecuta con sudo y luego el comando id. Para ver la precedencia de las variables, el ejemplo que tenía anteriormente. Si yo especifico para un servidor Ansible Beacon igual a false, esta variable tiene precedencia sobre las variables del grupo, es decir, como existe en el host, utilizará esta variable. En el caso de Debian, como no existe esta variable, utilizará la del grupo. Y otra vez si lo ejecuto, vemos que ahora en el servidor Ubuntu hará el Ansible Beacon igual a false, entonces no cambiará de usuario root. Es posible separar las variables tanto de un servidor como de un grupo a través de los subdirectorios groupbars y del directorio hostbar. Y ahí tiene que tener un fichero llamado igual al nombre del grupo o nombre del servidor. Y en este caso vamos a tener un formato un poco distinto. Ya no vamos a utilizar el igual, vamos a utilizar nombre de la variable y en este caso 2 puntos y el valor. Y este es un formato YAML que lo explicaremos en una clase más adelante. Volvemos a nuestra consola y lo que vamos a hacer es eliminar las variables que nosotros hemos definido, tanto para el servidor como para el grupo, y vamos a comprobar que el comando id se ejecuta con el usuario con el que estamos conectando, tanto background como Ubuntu. Vamos a crear el directorio llamado groupbars y vamos a crear un fichero con la opción Ansible Beacon con true. Recordar que en este caso utilizamos YAML, no el formato ini, y necesitamos los 2 puntos. Y vamos a crear un fichero llamado el nombre del grupo, en este caso apt. Vuelvo a ejecutar el comando ad hoc. Veremos que es el comando ad hoc, es que nosotros podemos realizar acciones en nuestra línea de comandos sin tener que escribir un fichero. Lo recomendado es escribir un fichero para que nosotros lo podamos reutilizar, pero esto es una manera muy fácil para comprobar la conexión a los servidores que tenemos definidos en el inventario y ver todas sus variables. Y vemos que nos obtiene la variable definida dentro del directorio de etc Ansible, el directorio groupbar, con el nombre de apt, que es el fichero que he creado con el grupo apt. En el caso de querer poner variables a un servidor, tendremos el directorio hostbars. Recordad, estamos dentro del directorio por defecto etc Ansible. Vamos dentro del directorio hostbars y aquí creamos lo mismo, un fichero, pero en este caso con el nombre del servidor. En este caso 192.168.36.5. Es muy recomendado utilizar los nombres DNS para no tener que utilizar la IP, porque la IP puede cambiar, podemos mover un servidor de una VLAN a otro, entonces tendríamos que cambiar nuestro inventario. Utilizando DNS simplemente cambiamos el servidor DNS a la nueva IP y el inventario sigue funcionando. En este caso creo el fichero con la dirección IP y una vez ejecutado de nuevo nuestra acción, lo que hará es obtener las variables primero del grupo, verá que hay que cambiar al usuario root, luego irá al directorio de hostbar y verá que para este servidor no hace falta cambiar al usuario root. Entonces tenemos un servidor que ha cambiado al usuario root y otro servidor que no ha cambiado al usuario root. Vemos lo potente que es de los inventariados, que podemos definir tanto variables para grupos como para servidores o dispositivos que queremos manipular. Además, pues, tenemos una opción de ahorrar las líneas que nosotros tenemos en este inventariado. Imaginemos que nosotros tenemos 5 servidores dentro de nuestro dominio forte.net, que sea web 1, web 2, web 3, web 4, web 5. Entonces necesitaríamos 5 líneas, web 1, web 2, etcétera, dentro de nuestro inventario. Podemos tener un grupo, por ejemplo, llamado web. Entonces nosotros tendríamos que escribir tantas líneas como servidores nosotros tenemos. Si tenemos 20, entonces tendríamos que tener 20 líneas. A través de los corchetes también podemos nosotros agruparlos utilizando patrones, utilizando web. Abrimos el corchete,
y luego ponemos el número inicial y el número final separado por 2 puntos, y esto indicará que tenemos 5 servidores. Es lo mismo que escribir 5 líneas, pero ahorramos y ponemos solo una línea. Y también podemos utilizar letras. Si en nuestro nombre de servidores en vez de números utilizamos letras, podemos también utilizar patrones de letras. También podemos escoger un inventariado distinto con la opción "-i". Podemos especificar un fichero que nosotros tengamos en un directorio distinto. Host, nosotros lo tenemos dentro del directorio root. Nosotros podemos utilizar Ansible "-i". Luego el nombre del fichero. En este caso vamos a cambiarle el nombre para que sea el ejemplo más claro. Entonces utilizamos Ansible "-i", leerá el fichero servidores y lo que hacemos es hacer un pin para todos ellos. Esto es muy útil por si queremos separar en el inventariado por los distintos entornos. Servidores que pueden ser de desarrollo, servidores que pueden ser de test o servidores que son de producción, y queremos tener cuidado en las tareas que hacemos en cada uno de ellos, o la autenticación es distinta o la clave SSH que estamos utilizando es distinta. Con "-i" especificamos el fichero tanto para desarrollo, para prod o para lo que nosotros necesitemos, y utilizaremos este inventariado en vez de utilizar el de por defecto, que recordar que está en etc Ansible host. En este caso, en el ejemplo, tenemos un directorio llamado inventarios y especificamos un fichero. Los parámetros que nosotros podemos especificar dentro de este inventario, algunos ya los conocemos. Ansible Connection puede ser SSH o local. Con local se va a ejecutar los comandos con el usuario que lo estamos ejecutando. Por eso en el primer ejemplo veíamos que los dos servidores no eran capaces de crear el usuario porque nos conectamos con SSH y el usuario especificado, pero con local sí que se podía porque lo va a ejecutar con el usuario que estamos ejecutando, que era root. Si especificamos la conexión SSH, podemos especificar los parámetros Ansible Host, Ansible Port, Ansible User, que ya lo conocemos, y si tenemos una clave distinta a la que está definida dentro del usuario, en este caso, por ejemplo, root, estoy con el usuario root dentro de IDE RCA, si tenemos en otro directorio, podemos especificar este parámetro. En este caso, vamos a ver cómo utilizar un nombre virtual para nuestros servidores. Utilizar Debian 1 y a la IP que nos vamos a conectar va a ser la IP que nosotros especificamos anteriormente. Vemos que estos servidores Debian 1 y Ubuntu 1 no están en el DNS, pero en el caso de Ansible, como nosotros hemos creado ese alias, podemos utilizarlo y se va a conectar a la IP que nosotros le hemos especificado dentro del parámetro Ansible Host. Vemos que es muy fácil crear alias a través de esta manera, utilizando Ansible Host. Si utilizamos un puerto distinto, también podemos especificarlo de esta manera. Luego tenemos el parámetro que conocemos, Ansible Become igual a true o igual a false, si no queremos cambiarlo al usuario root. Si especificamos true, tenemos distintos métodos. Podemos especificar el método a través de Ansible Become Method, puede ser con su o puede ser a través de sudo. Y el Become User es por defecto, va a conectarse al usuario root, pero si queremos conectarnos a otro usuario, por ejemplo el de una aplicación, podemos especificar aquí. Simplemente tenemos que tener permisos tanto para hacer su y el nombre del usuario, o sudo y el nombre del usuario para ejecutar los comandos. Es configuración tanto para el usuario como para el fichero de sudo.